Bienvenidos, bienvenidas a todos colegas. Mi nombre es Engler Ignacio, soy licenciado en instrumentación quirúrgica y docente universitario de la carrera y formo parte de este hermoso equipo de trabajo el cual llamamos IQ Unidos. Ya hace 3 años estamos en las redes realizando disertaciones virtuales. Por suerte, todo el equipo de IQ Unidos trabaja actualmente, por lo tanto esto lo hacemos en nuestros ratos libres y con mucho cariño para todos. Espero que les llegue de igual manera. En el día de hoy estamos presentando como disertación gratuita el tema colocación de guantes o enguantado quirúrgico, como lo publicité en las redes. Les cuento que en esta presentación vamos a ver un poco de historia, definiciones, función y elementos de protección personal, clasificación, composición de guantes, tipo de guantes, elaboración de los mismos, técnicas de colocación y extracción, y luego a modo de cierre, voy a hacer una práctica de todas las técnicas que explique en vivo, ¿sí? Así que, sin más, vamos a dar comienzo a la disertación titulada Colocación de guantes o enguantamiento quirúrgico. Para empezar, nos vamos a remontar al año 1890, vamos a hablar un poquito de historia, en este caso en el Hospital Johns Hopkins, que queda en Baltimore, Estados Unidos. En ese año nos encontramos con dos personajes en cuestión. Primero y principal, con Caroline Hampton, quien fue enfermera quirúrgica y jefa del departamento de cirugía de dicho hospital, y con otro personaje que les va a sonar muy conocido, el doctor William Stewart Halsted. Justamente el doctor Halsted es el mismo creador de la pinza hemostática que tanto conocemos. Les cuento de que ellos dos, al margen de tener un vínculo profesional de trabajo, ¿sí?, compartían un vínculo amoroso. A Caroline, producto del uso del antiséptico que se utilizaba, este producto, perdón, era cloruro de mercurio, y a ella le produjo una reacción alérgica en la piel debido a este uso. ¿Sí? Este cloruro de mercurio se utilizaba en la Edad Media, y tengan en cuenta que para este momento, en 1890, no se realizaba la técnica o la práctica de colocación de guantes. Literalmente se colocaban cloruro de mercurio como antiséptico y luego ingresaban al acto quirúrgico. A Caroline Hampton justamente esto le produjo una reacción severa en sus manos, y William, el doctor Halsted, ¿sí?, lo que hizo fue empezar a pensar la forma de poder ayudarla para volver a compartir una cirugía junto con ellas. Es una hermosa historia de amor. Entonces, en ese momento, se combinó justamente con un amigo que tenía un emprendimiento llamado Goodyear, que realizaba neumáticos de caucho en ese momento, y crearon un guante para aislar justamente el producto de cloruro de mercurio de la piel de Caroline. Y ahí nacieron los primeros guantes no estériles quirúrgicos. Por lo tanto, por favor, silencien los micrófonos. Por lo tanto, utilizando este tipo de guantes para aislar el cloruro de mercurio, pero así todo realizar la antisepsia sobre los mismos para poder hacer el acto quirúrgico, se dieron cuenta que este brote alérgico que le había agarrado fue disminuyendo hasta el punto de no tener nada. Con el paso de los años esto fue evolucionando y fueron implementándose distintas medidas de guantes, ya que los primeros guantes de caucho que se habían creado tenían un aspecto muy parecido a estos tipos de guantes que todos conocemos como guantes de cocina o de limpieza, ¿sí? Ya que eran mucho más rígidos, obviamente estos son más flexibles, mucho más rígidos, pero venían de una sola talla. Con el paso del tiempo se fueron creando distintas tallas. Los primeros fueron guantes chicos, 3 medidas, chicos, medianos y grandes. Llegar a ser estériles al cabo de los 10 años. Ya dimos un pequeño pantallazo de lo que fue el uso de los guantes, y ahora vamos a empezar a hablar respecto a definiciones, como anunciamos. Continuando con el tema, los guantes en sí, ya sean quirúrgicos o no, ¿sí?, son literalmente elementos descartables utilizados durante procedimientos médicos, en nuestro caso netamente quirúrgicos, ¿sí? Estos impiden la contaminación cruzada. Cuando hablamos de contaminación cruzada, hablamos directamente entre lo que es el personal de salud y los pacientes. ¿Qué función cumplen? Justamente crean una barrera entre los microbios y las manos para evitar, como dije, la contaminación cruzada. Tengan en cuenta de que el uso de guantes nunca reemplaza un lavado de manos, ¿sí? No estoy hablando de quirúrgicos, obviamente, por cuestiones obvias, pero sí al uso de los guantes de examinación. En ningún momento el usar guantes voy a obviar realizar un lavado de manos entre práctica y práctica. Y justamente los guantes quirúrgicos, ya sean en su versión estéril o no estéril,
son parte de los elementos de protección personal que no quiero dejar de nombrarlos, ya que seguramente hay muchos alumnos conectados y es de vital importancia que conozcan bien de qué estamos hablando. Los elementos de protección personal comúnmente se nombran como los famosos EPP. Y vamos a empezar hablando desde arriba hacia abajo, primero por la cofia, aunque esta cofia parezca de tela, es una cofia de friselina. Es muy importante tener muy clara la diferencia entre lo que es friselina y lo que es tela, porque la tela no es hemorrepelente, que significa que atraviesa una gota de sangre que me pueda llegar a caer durante un procedimiento quirúrgico. Que el objetivo de la cofia es cubrir y guardar todo el cabello dentro de la misma, o sea, flequillos afuera no son válidos. Hay que tener en cuenta de siempre estar prolijos, de que no se nos escape, principalmente las damas que tienen pelo largo, o algún caballero también que tenga el pelo largo, de que no se le escape ningún mechón de pelo y estar bien prolijos. Lo ideal es atarse el pelo. Para los que tienen pelo corto, utilizamos un gorrito quirúrgico. También vamos a hablar de barbijos. Acá justamente les puse un barbijo N95, que son los que estuvimos utilizando durante la pandemia. Y el barbijo ideal para utilizar es el barbijo tricapa. Recuerden esto, fundamental, este tipo de barbijo tiene elástico, o sea que se ajusta detrás de las orejas, pero el barbijo que tiene 4 tiras no se atan cruzadas, se ata una arriba y una abajo. Como siguiente elemento de protección personal nos encontramos a las antiparras. Son muy cómodas, muy estéticas, pero realmente las que cubren bien son estas otras. Tienen un pro y una contra comparada con las otras. Nos delimitan mucho la visual, ¿sí? Y son un poco incómodas, pero son los que nos dan una mayor protección. Y si hablamos de mayor protección, tampoco podemos dejar afuera algo que apareció durante la pandemia, los cuales fueron las máscaras Total Face o Full Face, ¿sí? Como estas, que tienen que estar adaptadas para su uso en quirófano. Tengan en cuenta algo, esta máscara Full Face tiene una vincha, la cual la sujeta y protege lo que es el cobertor frontal, pero este no tiene que ser largo, porque si no a nosotros como instrumentadores quirúrgicos no nos sirve, ya que estamos viendo generalmente la mesa, la cual está hacia más abajo. Si no tiene una pequeña curva que acompaña al mentón, nos va a golpear en el pecho cuando queremos hacer alguna maniobra, y lo peor que nos puede pasar es de que este golpe empuje la máscara y caiga sobre la mesa estéril y nos contamine todo. Por lo tanto, a la hora de elegir esta máscara, tengan en cuenta ese tipo de tips que nos van a ayudar mucho para no cometer ningún error. Otro elemento de protección personal, pero que tiene costos muy altos, pero no voy a dejar de nombrarlos, es el uso de escafandras. Las mismas se pueden usar con o sin barbijo, ¿sí? Son muy utilizadas en prácticas traumatológicas. El camisolín estéril, obviamente, el uso de botas yendo más abajo y el tema en cuestión, el cual son los guantes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente clasificación de guantes. Vamos a encontrar en aspectos generales dos tipos de guantes. Los que son guantes de examinación, ¿sí? Los cuales, esta es una foto de uno para que se identifiquen, los cuales generalmente los vamos a encontrar en cajas de presentaciones de 100 unidades, ¿sí? O sea, 50 pares. Estos guantes no están estériles. Repito nuevamente, el uso de guantes no reemplaza a la técnica de lavado de manos, ¿sí? Estos guantes son de fácil colocación y de fácil extracción y los utilizamos para su uso en el paciente de manera directa o indirecta. ¿Qué significa esto? Si tengo que usar un guante de examinación de manera directa, lo voy a utilizar, por ejemplo, para posicionar una bolsa colectora de orina, para manipular una bolsa de colostomía, para reposicionar o posicionar una plancha electrobisturí. De exposición indirecta del paciente nos estamos refiriendo directamente a lo que son derrames de fluidos corporales, levantar una gasa del piso, manejo de instrumental, lavado de instrumental, manejo de desechos, para el uso de guantes de examinación. También aparece en esta selección los guantes quirúrgicos, que son netamente utilizados para una práctica quirúrgica. Si tengan en cuenta las diferencias de los mismos, seguramente llega a ver el puntero, fíjense que la talla, ¿sí?, de la manga, que cubre totalmente la manga, tiene que ser mucho más larga con respecto a los guantes de examinación. Y siempre en una práctica quirúrgica vamos a usar doble par de guantes. Pasemos al segundo ítem, el cual era composición de los guantes. Y acá vamos a realizar una clasificación según su composición y vamos a ver las distintas opciones de guantes que tenemos. Empecemos con los guantes de látex, ¿sí?
El ejemplo anterior incluía cualquiera de estas clasificaciones. Acá vamos a hablar directamente sobre los guantes de látex, los cuales están hechos con un material natural y son los más utilizados, ¿sí?, dentro de un quirófano. ¿Por qué? Porque son no solamente sensibles al tacto, lo cual le favorece mucho la práctica al cirujano mismo, sino que también son bastante resistentes. Es muy importante, sí, que utilicemos la medida ideal y adecuada para nuestras manos, ya que esto nos produce, primero y principal, desde el perfil de un instrumentador quirúrgico estéril, fatiga en las manos. Seguramente a ustedes les habrá pasado que si se colocaron una talla más chica de sus guantes, se les empiezan a dormir las manos. Y esto, ¿sí?, a largo plazo nos puede perjudicar durante la cirugía, ya que se nos puede caer alguna pieza instrumental. Para los que hacemos traumatología ortopedia o manejamos material cortopunzante, tener un guante que me da muy ajustado implica que se rompa más rápido, ¿sí? Ni hablar si lo rozamos con alguna superficie cortopunzante, la cual nos puede contaminar una mesa y eso sería un problema muy grande. Los guantes de nitrilo, estos están hechos con caucho sintético y los vamos a encontrar como una alternativa ideal para profesionales como pacientes que son alérgicos al látex, y como alternativa tenemos el nitrilo, tanto como el vinilo también es una segunda opción. Son los más económicos del mercado, ¿sí?, y son aconsejables para procedimientos de corta duración. No tienen la misma resistencia que un guante de nitrilo, ni que un guante de látex, ni tampoco tienen la misma ni tampoco proveen la misma sensibilidad a las texturas, al igual que el nitrilo o el látex. Esta es la composición general de los tres guantes. Cuando les dije que íbamos a hablar de una comparativa de los mismos, me refiero a esta tabla, y en esta tabla, la cual visualmente se observan todas las características y la clasificación que los distinguen. También se suma un cuarto componente, los cuales son guantes de polietileno, que están en la última columna. No los nombré porque no son guantes de uso quirúrgico, por más que sí se vean en muchas instituciones que los usan. ¿Cuál es el objetivo de usar un guante de polietileno? Justamente para crear una interfaz entre lo que es el látex, por ejemplo, un guante de látex, y la piel de quien lo utilice. Esto es para los profesionales que son alérgicos al látex. Generalmente los usan como modo de aislación cuando no tienen un guante de nitrilo o de vinilo que no tienen látex. ¿Se entiende? El guante de polietileno, literalmente, para que lo entiendan, son unos guantes tipo bolsita de nylon como los que usan los fiambreros. Por lo tanto, a este guante se van a dar cuenta de que se va a romper fácilmente. No está indicado para su uso quirúrgico. De todas estas características, lo principal que nos puede interesar a nosotros es la barrera contra transmisión microbiana que me va a brindar cada uno de los modelos de guantes que tenemos, la resistencia a la perforación, la sensibilidad al tacto y obviamente a nivel institucional el precio, ¿sí? De esta tabla se las dejo un ratito más para que la vean, le saquen una foto. De igual manera tengan en cuenta que este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que vamos a continuar con la siguiente, ahí está, con la siguiente consigna: fabricación de guantes. Me interesa que sepan cómo están fabricados los guantes. Acá les conseguí dos videos, en realidad son cuatro, pero estos dos primeros son del proceso de elaboración de los mismos. Fíjense que estos guantes en particular no son de uso quirúrgico, pero la técnica para la elaboración de los mismos es la misma. Estos guantes son de uso de jardinería o de construcción, y lo que hay es un molde, ¿sí?, de una mano, justamente la cual se sumerge dentro del látex, vinilo, nitrilo, lo que estén fabricando en el momento. Se saca, se deja en declive y ahí se forma una capa que recubre a este molde, ¿sí?, en este caso, en la cual va a componer al guante. Y luego se coloca dentro de una plataforma, la cual mediante distintos movimientos, ¿sí?, y que pasan por distintas calderas que le dan cierto tipo de temperatura. Es muy técnico en la fabricación de guantes, por eso no lo aclaro bien. Estos guantes se van consolidando para que toda la superficie tenga el mismo grosor. Esto es muy importante. No podemos usar un guante quirúrgico que sea un poco más fino, visualmente más fino de un lado y más del otro. Tienen distintas normas y estándares de calidad que deben cumplir, y estas máquinas colaboran para que estos sean igual. Y como estoy hablando de normas y estándares de calidad que deben cumplir los guantes, fíjense que acá se ven guantes de látex como que de nitrilo y de vinilo, ¿no?
como dije que también hay varias normas, existen testeos para ver que esas normas se cumplan. Hay dos tipos de testeos para ver que un guante no tenga microperforaciones y que mantenga los estándares de calidad que esperan. El primero es mediante líquidos, se colocan 1 litro de agua durante 2 minutos a una porción de guantes estandarizada y se va presionando de manera manual para ver si no hay algún tipo de filtración en los mismos. En el caso de que encuentren en uno algún tipo de filtración, el número de lote al que corresponde se saca. Y otro de los testeos que también se hacen es colocar los guantes sometiéndolos bajo presión durante 2 minutos. Uy, perdón que se me pasó. Ahí está. ¿Se ven los guantes acá? Esto es a modo de chiste, pero los guantes ahí se someten bajo presión con aire. De esta forma puede constatar el laboratorio que los prepara si existe o no algún tipo de microperforación, ¿sí? que les impida cumplir las normas de calidad. Ya vimos un poco de historia, vimos una breve clasificación de lo que son guantes y su composición, cómo se fabrican a modo anecdótico, la verdad que está muy bueno. Y ahora vamos a ver las normas generales para el uso de guantes. O sea, yo antes, previo a utilizar un guantes, obviamente tengo que tener las uñas, como dice en el PowerPoint, cortas, pero no solamente cortas, sino que sin prótesis. Prótesis o uñas postizas no son aptas. Después, otra cosa fundamental, que no debemos realizar ninguna de estas prácticas con ningún tipo de joya. No se puede colocar un guante con un anillo, ni con una pulsera. Porque estos mismos lo que hacen es que no me dan garantía de que el uso del guante sea, que el guante me dure lo que me tiene que durar. Que antes de usarlos debo verificar que los mismos no estén dañados y no aplicarme lociones o cremas de manos antes de colocarme los guantes, ya que el látex es degradado por los aceites, y los aceites los componen las cremas. Esto igual aplica directamente hacia lo que son los guantes de examinación, no los guantes los guantes quirúrgicos, ya que previo a un lavado a una colocación de guantes quirúrgicos, ¿qué hacemos? Nos hacemos un lavado de manos quirúrgicos y ahí barremos con todo lo que llegamos a tener. Pasemos a la siguiente. Acá les conseguí una tabla de medición de talles. ¿Qué significa esto? Si nunca te colocaste un guante quirúrgico en tu vida o un guante común, ¿sí? Podés utilizar esta tabla. La ampliás desde la computadora, desde una pantalla de una computadora hacia el ancho de tu mano, ¿sí? Y eso te va a dar la medida a la que corresponde la misma. O sea que uno la amplía totalmente hacia la pantalla, en la pantalla de la computadora, luego pone la mano sobre el monitor y luego la reduce hasta que queda completamente igual. Y ahí mismo, utilizando esta tabla de guía, te va a dar una comparativa del guante que deberías usar, ¿sí? Esta tabla, recuerden chicos, se las voy a subir a Telegram, a nuestra cuenta de Telegram, para que la puedan descargar y la puedan compartir en la institución en la que estén. Recuerden que es muy importante siempre ampliarla y marcar los márgenes de su mano. Ahora, guantes de examinación, y vamos a empezar hablando de técnicas. Acá mismo empiezo hablando de cómo quitar correctamente los guantes de examinación, ya que la colocación es muy fácil. Si literalmente no tengo que respetar ningún área estéril o no estéril, simplemente me tengo que asegurar de que los guantes estén íntegros. ¿Cómo lo hago? De esta manera, ¿sí? El guante no tiene ningún tipo de fuga ni rotura. Esta es la forma más fácil, empujándolos y fijando que no haya pérdida de aire, de fijarme que los guantes estén íntegros. Y luego la colocación es sencilla. Me los coloco literalmente tocando todas las caras del mismo, porque estos guantes, repito, no son estériles. Estos guantes de examinación, los cuales vienen en presentaciones en caja, como les mostré, de 50 pares o 100 unidades, vienen en distintos talles. Los vamos a encontrar en presentaciones de S, chicos, M de medianos, large, largos, y algunas marcas tienen las medidas XL, ¿sí? Entonces, como no estoy detallando acá cómo colocármelos porque es muy fácil, lo que sí importa es que sepan cómo sacárselos de manera segura. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo me quito uno de estos guantes es porque ya los usé, perdón, y estuve en contacto con el paciente de forma directa o indirecta, como expliqué anteriormente. O sea, si estuve teniendo contacto con el paciente o teniendo contacto con algo que estuvo en contacto con el paciente, como por ejemplo el instrumental que voy a estar lavando, una gasa o un desecho, ¿sí? Que tiene material
que estuvo en contacto con el paciente. ¿Cómo me debo sacar estos guantes? El primer par lo pellizco, lo saco y me lo envuelvo en una mano. Y el segundo par, ¿sí? Que supuestamente acá no voy a tener obviamente ningún camisolín ni nada porque voy a estar en rol de circulante, solamente el ambo. Y el segundo par no me lo voy a agarrar desde acá, porque se supone que esto está todo contaminado. Voy a deslizar mi dedo por debajo del guante, ¿sí? Y me saco los dos. Una vez que me saqué los dos, los descarto y de esa manera estoy realizando una práctica segura para la extracción de guante. Continuando con los siguientes, dejé un par de pautas para tener en cuenta. Primero y principal, lo que estuve hablando desde hace unos minutos, que el uso de guantes de ninguna manera reemplaza a las indicaciones de la higiene de manos, que luego de cada atención a un paciente me debo sacar los guantes y obviamente lavarme las manos y me debo asegurar de que la integridad del empaque del mismo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Directamente del circulante. Cuando me va a abrir el guante, tiene que chequear que visualmente esté sano el empaque que lo transporta. Si no, no se considera estéril. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, de lo que es la colocación de guantes quirúrgicos, o sea, los guantes estériles. Acá dice, previo lavado de manos quirúrgico, una vez que nos secamos, tenemos dos técnicas a seguir. O sea, primero, llego a quirófano, si me seco o no me seco, eso depende de la técnica de lavado que emplee, y ahora me puedo colocar el primer par de guantes, el camisolín y luego el segundo par de guantes, o llego lo mismo y me coloco el camisolín, el primer par de guantes y a continuación el segundo. Cualquiera de estas dos técnicas, si están bien empleadas, sí son correctas. No se preocupen que más adelante vamos a estar practicando cada una de las mismas en detalle. Guantes quirúrgicos, continuamos con los pasos para colocártelos. Y acá venimos con dos caminos más. Recuerden que recién explicamos, ¿sí?, que tenemos dos opciones, o el camisolín y los guantes, o guante, camisolín y guante. Ahora tenemos dos opciones para colocarnos los guantes. Tenemos una técnica cerrada o una abierta. La técnica abierta es muy usada, por lo menos en Argentina, donde somos nosotros, y la técnica cerrada es muy utilizada en Centroamérica y en otros países más. Esto lo vamos a explicar bien en detalle al final a modo de práctico, pero tengan en cuenta esto. Para la técnica abierta, yo me coloco el camisolín, dejo expuesto las mangas y me coloco los guantes. Para la técnica cerrada, yo me coloco el camisolín, no expongo mis manos y me coloco mis guantes con mis manos siempre dentro de las mangas, nunca expuestas. Por favor, me gustaría que en los comentarios de este video, que lo vamos a subir a YouTube en 72 horas, nos pongan qué técnica utilizan y si alguna vez practicaron con la otra técnica. Por ejemplo, si utilizan la técnica abierta y si alguna vez se colocaron guantes con la técnica cerrada y viceversa. Ahora, vamos a continuar con los pasos para colocarnos los guantes, ¿sí?, respetando una técnica abierta. Como dije, una vez que nos secamos, en el caso de que sea necesario, vamos a recibir de parte del instrumentador los guantes estériles. El instrumentador circulante. En este caso, el instrumentador circulante me los abre. ¿Cómo me abre los guantes? Respetando la técnica pelable que traen todos los mismos. O sea, que hay una solapa que me permite abrir los guantes de manera correcta y de esta forma los puedo exponer para que el instrumentador estéril los agarre sin ningún tipo de problema. Esta práctica la realiza el circulante. Justamente dejé estos guantes acá al costadito para explicarles que esta técnica, que habrán visto muchos, y me gustaría que en los comentarios también me dejen escrito si alguna vez lo vieron hacer o si lo hacen, esta técnica de cortar acá y de cortar acá y abrir así no es correcta, ¿sí? ¿Por qué digo que no es correcta? Porque no hay forma de comprobar si accidentalmente contaminé algo o no. Tengan en cuenta de que esta técnica bordea mucho los límites de lo que es la esterilización y ante la duda, ¿qué hacemos? Repetimos el ciclo. Si el guante, cuando lo intenté abrir, no se me abrió de manera correcta, agarro otro par de guantes, ¿sí? No intento improvisar realizando este tipo de técnicas, las cuales no están escritas en ningún libro. Lo que sí está escrito es respetar siempre la maniobra pelable. En este caso, vamos a explicar la técnica paso a paso y en detalle al final de la presentación para que no se pierdan nada, así que ahora les dejé esta pantalla solamente a fin de colaborar con la misma.
hablamos de cómo colocarnos los guantes con una técnica abierta. Ahora vamos a hablar de cómo colocar los guantes con una técnica cerrada. La técnica cerrada es lo mismo. Como les dije, no se expone, las manos quedan siempre debajo del camisolín, por lo tanto el instrumentador circulante abre, respetando una técnica estéril, los guantes, se los expone al instrumentador estéril, el instrumentador estéril los agarra, siempre con su mano dentro del camisolín, los agarra y procede a la colocación de los mismos. Tengan en cuenta que en este caso en ningún momento toca el guante ni el empaque que está dentro del sobre, ¿sí? con las manos, ¿sí? Siempre lo toca con sus manos cubiertas por el camisolín, por el puño del camisolín. Pasemos a la siguiente descripción. Pasos para quitar los guantes estériles. Y acá vamos a poner de ejemplo estos dos guantes. Primero, yo tengo los guantes colocados así. Los explico ahora y lo vamos a ver bien en detalle al final para que no sea, ahí está, no sea confuso. Yo tengo mis dos pares de guantes puestos, respetando una técnica estéril, hice todo el procedimiento de la cirugía, finaliza la cirugía, me quito. La técnica es, me quito el primer par de guantes, luego me quito el camisolín y luego me quito el segundo par de guantes. ¿Cómo me voy a sacar el primero? De una manera común, ¿sí? Lo descarto, luego me saco el camisolín y cuando me voy a sacar el segundo y el último par de guantes, lo que tengo que hacer es esto. Pellizco en un costado y me lo saco de una forma muy similar al guante de examinación, pero el segundo, que no voy a tener ya el camisolín, meto mi dedo por debajo y lo saco. De esta manera, en ningún momento estuve en contacto con la cara externa del guante, la cual estuvo en contacto con todo lo que sea el entorno del paciente o el paciente en sí. Imagínense que ustedes se lavaron, se secaron, se colocaron los guantes, armaron su mesa y luego tienen que vestir al equipo quirúrgico. Entonces, en ese caso, ¿cómo voy a accionar? De esta manera. Si yo ya tengo mis guantes puestos, ¿sí? Lo que voy a hacer es, esto lo vamos a ver bien acá, a ver, en este video. Lo que voy a hacer es abrir un guante, desplegarlo de esta manera. ¿Esto es para qué? Porque los guantes vienen pegados, ¿sí? Entonces, para que se terminen de despegar, porque al venir de fábrica y ser de uso único, vienen un poco pegados, y para facilitar igual la apertura del mismo, los despegamos un poco con aire, los abrimos y exponemos el pulgar del guante apuntando hacia el cirujano y desplazamos y lo abrimos bien, ¿sí? Desplazando nuestros pulgares hacia afuera, como ahora lo vamos a ver en el video. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el cirujano ya se realizó un lavado de manos, el cirujano o un colega nuestro que se venga a lavar después de nosotros, se realizó un lavado de manos, ¿sí? Entonces, al ya haber realizado un lavado de manos, vamos a bajar esto un poquito para que se vea bien, ahí está. Al ya haber realizado un lavado de manos, no está enguantado, ya está seco, ¿sí? Entonces ahora cuando ingrese su mano acá, si yo tengo los dedos hacia adentro, lo más probable es que me contamine. Fíjese en este video que es sin audio, obviamente. Acá está la instrumentadora, chequear que el guante esté bien y abre y expone la manga del puño del guante para que el cirujano, tocándolo con su dedo desde adentro, su dedo no enguantado, se lo coloque. Cuando se va a colocar el segundo par de guantes, ella tiene una mano enguantada. Por lo tanto, no debería tocar la parte interna del guante porque se va a contaminar cuando ponga la otra mano, sino que tocarlo por debajo. Por favor, en los comentarios déjenme escrito si conocen esta práctica, si la entendieron bien y si la emplean de manera habitual. Algo de lo que no, le puse como título lo que no aprendimos, algo de lo que no deberíamos hacer es esto. Fíjense, esto es a modo de ejemplo, ¿sí? No es a otro modo, pero fíjense qué errores ven acá y me gustaría que me los compartan en el sector de chat. Acá vemos a un individuo quien ya se realizó un lavado de manos, ya se colocó el camisolín estéril utilizando la técnica abierta, por eso sus manos están expuestas, y ahora va a proceder a colocarse los guantes. Me gustaría que en los chats me compartan qué errores ven en esta técnica que están efectuando acá. Comienza con la colocación de guantes. En este caso se nota que son guantes de nitrilo o vinilo. Se coloca el primero.
Y ahora se procede a colocarse el segundo. Es muy notorio lo que está haciendo desde un perfil técnico. Quienes nos colocamos los guantes hace más de 20 años, se nos pone la piel de gallina cuando vemos una práctica así. Imagínense un instrumentador que recién comienza una cirugía realizando esto. Todo lo que sigue debería estar contaminado. Fíjense que en este paso en particular, estamos acá, primero y principal, esa no es la posición luego de un lavado de manos quirúrgico. Si yo hago esto así, ya de por sí, o sea, esto así, ya de por sí, ahí me contaminé el camisolín. Volvamos acá. Segundo, los agarró bien a los dos, pero al bajar uno, contaminó la mesa en la cual lo apoyó. Y si no lo apoyó en una mesa estéril, se contaminó todo el guante. No podemos ver qué hay abajo, estoy imaginando nomás. Se coloca el primero de una manera aceptable. Y ahora cuando se va a colocar el segundo, fíjense que con su mano estéril toca toda la empuñadura, la cual es la cara interior del guante, y ahí está contaminando todo. Esa práctica ya hizo que, ese paso ya hizo que se contamine todo, y luego con sus manos va a estar, sigue contaminando. Por lo tanto, ¿qué no aprendimos? Es hacer esta técnica. Y ahora sí, como bien dice acá, vamos a hacer un repaso de todas las técnicas que vimos para ordenar la cantidad de definiciones, ¿sí?, y de clasificaciones que vimos respecto a lo que es colocación de guantes. Y lo dejé para lo último porque mi intención es que ahora se vea la pantalla en grande, no sea confuso. Comencemos. Primero y principal, les doy las gracias a la institución donde doy clases de manera presencial, Universitas Estudios Superiores, por brindarme los guantes estériles, las manoplas de examinación no estériles y un camisolín para realizar esta práctica lo más parecido a un quirófano, ya que estoy en mi casa. Así que vamos a estar acá. Un camisolín, en este caso, es una bata quirúrgica de tela, ¿sí?, con un refuerzo de polietileno para que sea hemorrepelente, que como todos conocemos. Imagínense que yo vuelvo de realizarme un lavado de manos, ya sea en seco o ya sea un lavado de manos mecánico usando cepillo, un antiséptico y agua, cualquiera de los dos, llegué, me sequé en quirófano y estoy aquí. Vamos a empezar por la técnica más conocida por todos, la técnica de lavado de manos abierta, ¿sí? Perdón, de colocación de guantes abierta. Yo en rol de instrumentador quirúrgico circulante, como estoy solo, me gustaría que por favor presten atención para diferenciar los roles, ¿sí? Cuando esté así, con el suéter, voy a estar en rol de circulante. Cuando tenga colocado el camisolín, voy a estar en rol de instrumentador estéril. Como instrumentador circulante, abro el primer empaque. Acá tengo uno abierto. Abro el primer empaque, ¿sí? Utilizando la maniobra pelable. Ahí para que no se vea la marca le pusimos el loguito de Unidos. Y expongo el guante. Ahora, me voy hacia el otro lado. Como instrumentador estéril, llegué, obviamente, que con mi ambo, ¿sí?, y mis brazos, me coloco el camisolín y voy a proceder a la técnica abierta de primero camisolín y luego primer par de guantes y luego segundo. Es lo primero que explicamos. Me coloco el camisolín y expongo mis manos, ¿sí? Esto se realiza mediante colaboración del instrumentador circulante, quien va a traccionar desde atrás para atarme de manera correcta el camisolín, ya que tenemos el posterior, ¿sí? Así que él me ata de manera correcta. ¿Qué es lo que no estaría correcto? De que el circulante traccione mucho o que yo me coloque el camisolín y me quede el puño así. Esto me complica para la colocación de guantes. Esto también me complica para la colocación de guantes. Lo ideal es que el camisolín quede así. Otra cosa a aclarar, que lo vimos en la clase pasada de lavado de manos quirúrgico, es que los camisolines de uso quirúrgico tienen puño. Los camisolines que vienen sin puño son para realizar prácticas en sala, no son para quirófano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la misma densidad que tiene un camisolín quirúrgico, ¿sí? Y no cumplen, y no tienen el puño fundamental para poder facilitar una práctica de colocación de guantes correcta. Por lo tanto, tengan en cuenta esto. El camisolín, ¿sí?, siempre tiene que tener puños. Ahora, recibo los guantes que previamente el instrumentador circulante me los pasó y tengo el empaque.
¿sí? Este empaque está estéril, mis manos no. Por lo tanto, lo que voy a hacer es abrirlo y nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? La descripción de la anatomía de cada guante, y en cada uno dice o izquierdo o derecho, o left y right, si está en su versión de inglés. Y la medida del mismo. Tengan en cuenta que los guantes quirúrgicos estériles vienen de 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 y 9. Sí, tal cual. Entonces, de 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 son las versiones estándar. Y las versiones son las versiones que generalmente vamos a encontrar en todas las instituciones o nosocomios que trabajemos. Y generalmente guantes 9 y guantes 6, que son los más chiquitos, son versiones muy particulares y que generalmente se piden de forma exclusiva, porque hay personal sanitario que tiene manos muy pequeñas y algunos que tienen manos muy grandes, y la idea es que todos estemos cómodos con los guantes y que no corramos riesgos. Entonces, me pasan el guante quirúrgico estéril, lo abro y despliego estas dos solapas que tiene, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Tengan en cuenta esto, estas solapas tienen memoria. Si reconocen ese término, pónganmelo debajo en los comentarios. ¿Qué es memoria? Imagínense un alambre quirúrgico. Si yo la doblo, sí queda doblada, pero si yo quiero doblar a una varilla quirúrgica o una Steinmann o una clavija, mejor dicho, sí, de acero, cuando la doblo vuelve a su posición habitual. Eso es la memoria, cuando vuelve a su posición habitual. Por lo tanto, lo mismo que tiene el PROLN. Por lo tanto, si yo hago esto y lo suelto, lo agarro de acá al medio y lo suelto, cuando lo suelte contamina el guante que está adentro, y ahí ya debería usar otro tipo de par de guantes, ¿se entiende? Entonces, lo voy a agarrar siempre de los bordes, tratando de no tocarme, porque yo lo estoy tocando con mis manos, no tocarme la manga que me queda, ni tampoco que toque el guante por la memoria. Una vez que los expuse de esta manera, lo abro de esta manera, expongo los dos guantes. Esto lo hago un bollito y lo tiro, y agarro los dos guantes de acá. Práctica que les aconsejo: formen un tabique, como si fuese el tabique de una nariz. Formen un tabique con los guantes, sujetándolo desde el medio, y ahí se le van a exponer los dos orificios de las mangas. Entonces, una vez que lo agarré desde el medio, lo que voy a hacer es colocar mi primer mano. Vamos a pararnos acá, coloco la primer mano, y ahora acá hay un error que cometen muchos, y me gustaría compartirlo con ustedes a esto para facilitarles una práctica de colocación. O sea, la mayoría tiran el guante hacia adentro y esta mano hacia arriba. Entonces, de esa forma se enrolla el guante acá, que es un error muy común, y si el guante se enrolla acá, lo estaría contaminando. Entonces, esto es lo que no nos tiene que pasar. ¿Cómo solucionamos esto? Mi circulante no mató y estoy complicado. ¿Cómo solucionamos esto? Traccionando hacia afuera y con la otra mano hacia adentro, ¿sí? Entonces tracciono hacia afuera, fíjense, qué bien que me quedó la manga y no se contaminó nada. Tracciono hacia afuera y la mano que quiero enguantar hacia adentro. De esa manera no se me enrolla nunca. Y para colocarme este guante, lo mismo. Acá tengan en cuenta que los guantes estériles tienen dos caras: la cara que va a estar estéril y que va a permanecer estéril, y la cara que una vez que esté en contacto con mi mano se va a contaminar. Por lo tanto, ahora no lo puedo agarrar desde acá como pasó en el video anterior que les mostré. Lo que tengo que hacer es utilizar uno o dos de mis dedos para meterlos dentro de la cara interna, y ahí mismo realizo la colocación del guante. Fíjense este detalle que lo voy a hacer a propósito para que me pase así. No me quedó los dedos perfectos, pero no me importa, porque a mí lo que me importa es primero cubrir mi manga, ¿sí? Una vez que cubrí mi manga y que aislé toda la parte que me puede llegar a contaminar el guante, puedo corregir la posición de mis dedos. En este caso estoy usando un guante 7, que es el que me quedaba, no 7,5. Me queda un poquito apretado. Y aparte no tiene talco, entonces... Dije talco, perdón. Recuerden esto: los guantes estériles no vienen con talco, vienen con polvo bioabsorbible, ¿sí? Por lo tanto, no produce ningún tipo de reacción ni al paciente ni a nosotros como usuarios. Bueno, una vez que me coloqué los guantes acá y ahí, lo que hago ahora es corregir mi puño. Fíjense que el puño, cómo me quedó, todavía falta que baje. ¿Cómo puedo llegar a realizar esta corrección de manera correcta? No lo voy a agarrar desde acá, si no estaría cometiendo el mismo error que en el video. Lo que voy a hacer es, lo pellizco de la cara que continúa estéril, y con mis manos, con mis dedos, voy yendo hacia abajo
hasta que me queda de esta manera. Fíjense que en ningún momento estoy tocando la cara interna. Y ahí mismo reposiciono el puño del guante y me queda de manera correcta. Acá y acá, ¿se entiende? Y luego paso a colocarme el segundo par de guantes y de esa manera estaría realizando la técnica abierta. Otra alternativa a esta técnica abierta, y vamos a hacerlo así para adelantar un poquito más, llego del lavado de manos, una vez finalizado el lavado quirúrgico, llego a quirófano, me brindan el primer par de guantes, me los coloco, una vez que me coloqué los guantes, en este caso no tengo que enfundar puños, por lo tanto es más simplificada la colocación, pero sí tengo que tener en claro como objetivo de que no tengo que tocar en ningún momento con mis manos la parte interna, la parte externa, perdón, y no tengo que tocar, y bueno, y viceversa, y tampoco tengo que tocarme mis brazos, ¿entiendes? Si no lo contaminaría. Una vez que estoy así, puedo agarrar el camisolín, porque generalmente el instrumentador quirúrgico es el primero que asiste hacia el quirófano para armar la mesa. Puedo agarrar mi camisolín, lo despliego y me coloco el mismo. Acá puedo tocar todo el camisolín. ¿Por qué? Porque mis guantes están estériles y no corro riesgo de contaminarlo. Entonces les pongo mi mano, les pongo mi otra mano y espero que el circulante me ate para luego colocarme el segundo par de guantes. Hasta ahí vamos, por favor, en los comentarios. Ahora los voy a desplegar para leerlos. Díganme si hasta ahora me siguen con esta primera parte de las dos técnicas que estoy mostrando. Tendencia de volver a su posición. Nos ponen por acá, Baez, Román. Sí, 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 me ponen todos. Bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Técnica abierta, dos opciones para realizar la técnica abierta. Primero me coloco los guantes. Vamos a, como le dijimos, primero me coloco el camisolín, luego el primer par de guantes, luego el segundo. Segunda opción, primero me coloco el primer par de guantes, luego el camisolín, luego el segundo par de guantes. Y ahí terminamos con técnica abierta. Tengo dos caminos para elegir, los dos, si están bien hechos, son de manera correcta. Ahora vamos con la técnica cerrada. Déjenme en los comentarios, chicos, si están entendiendo. Cualquier pregunta que tengan, me las hacen ahora. Ahora vamos con la técnica cerrada. Voy a demorar un poquito más en realizar esta técnica. ¿Por cuál? ¿Por qué? Porque no soy habitué de realizar esta técnica, ¿sí? Es una técnica muy empleada, como ya dije, en otros países, como no en Argentina, pero vamos a intentar hacerla de la manera más rápida que pueda. Llego de realizarme el lavado de manos quirúrgico, el que sea, y ahí volvemos a repetir los pasos, ¿no? Estoy en esta posición, me sequé, ahora me coloco el camisolín. Acá tengo un solo camino. Sí, no tengo el camino, los dos caminos anteriores. Una vez que me coloqué el camisolín, dejo mis manos adentro del puño. No saco por ningún motivo las manos dentro del puño. El instrumentador circulante me va a pasar el guante que voy a usar, lo agarro, y ahora, como mis puños y mi manga están estériles, puedo tocar la integridad del mismo empaque. ¿Se ve? Voy a parar un poquito. Esperemos hacer las cosas bien, para que se vea bien claro, ya que a falta de circulante, ahora sí. No estoy atado y se me cae. Bueno, ahora sí. Volvemos al paso anterior. El instrumentador circulante me pasa el guante que voy a usar. Lo abro y lo libero del empaque este que tiene de protección y me quedo con un guante de un lado y un guante del otro. Tengan en cuenta esto, miren bien la posición de cada guante. En este caso estoy seguro que este es el derecho. ¿Qué hago con este guante derecho? Lo despliego totalmente. Total, mis mangas están estériles. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Meto enguanto una de las manos, me queda así, ¿se ve? Y ahora procedo a liberar mi mano dentro del guante. Yo conozco a muchos instrumentadores de toda Sudamérica. Tuve el gusto, gracias a Ecunidos y gracias a la Asociación de Instrumentadores, de conocer a muchísimos profesionales. Y cuando los veo colocarse los guantes con esta técnica, lo hacen rapidísimo. Miren qué bien que queda. ¿Sí? Es una práctica que emplean muchísimo. Le mando un saludo a Pedro Cortés de la revista Avance, es un instrumentador quirúrgico de la Universidad de Cali, docente universitario también, que nos conocimos personalmente, nos hizo muchas entrevistas de Icunidos, nos regalaron, nos eligieron como emprendimiento digital del año y tuvimos muchísimas menciones gracias a ellos. Ellos se los colocan rapidísimo porque están acostumbrados a esto.
Ahora pasamos a la segunda mano, colocamos el segundo guante, no el segundo par, y final feliz. Fíjense, esta práctica bien hecha es válida. Y ahí tengo el primer par de guantes puesto, el segundo par de guantes me lo coloco de la manera tradicional. ¿Cómo me quito estos guantes? De la misma forma que explicamos anteriormente. Primero el primer par de guantes, luego el camisolín, lo hago un bollo al camisolín, lo descarto en el lebrillo que corresponde. Esto, al ser de tela, es reutilizable, por lo tanto iría en una bolsa verde generalmente o blanca según la institución. Y ahora procedo a sacarme el último par de guantes, como recién describí. El primero lo envuelvo en mi mano y ahora meto el dedo por debajo, saco el segundo, dejo todo envuelto acá y descarto de manera segura esta práctica. ¿Y a qué procedo? A realizarme un lavado de manos. Final feliz. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por apostar a lo que es IQ Unidos. Nuestra propuesta apunta a hacer disertaciones virtuales. Somos un grupo de 16 instrumentadores. Nos conocemos hace muchos años. Trabajamos hace muchísimos años. Y lo que hacemos es presentar distintas técnicas quirúrgicas, ¿sí? De manera arancelada o de manera gratuita, para siempre desde el perfil del instrumentador quirúrgico. Así que los invito a pasar por nuestras redes. Quien no nos conoce, nos van a encontrar en Instagram como instrumentadores-quirúrgicos o nuestra página web www.icunidos.com. Realizamos disertaciones para alumnos en formación, para profesionales y para personal sanitario interesado en el tema. Así que muchas gracias a todos los presentes. Cortamos el video acá.